Hola a todos y bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato histórico que, os digo la verdad, es fascinante. Vamos a descubrir unas lecciones totalmente atemporales sobre el liderazgo, sobre la justicia y, bueno, sobre cómo los humanos metemos la pata a veces. Hablaremos de un líder que hace miles de años se topó con dilemas clavaditos a los que nos enfrentamos nosotros hoy al tomar decisiones difíciles. Eso sí, todo nuestro recorrido se va a basar puramente en los datos y la evidencia del texto antiguo. Nada de añadidos. Vamos a desentrañar esos principios que, increíblemente, siguen súper vigentes en nuestras instituciones actuales. Fijaos en esta pregunta en pantalla. ¿Puede un error realmente garrafal, borrar del mapa toda una vida de buenas acciones? Es para pensarlo, ¿verdad? Pues este dilema está justo en el centro de la historia del rey Jehosafat, que encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 19. Es exactamente lo mismo que nos planteamos hoy. ¿Qué pasa cuando un profesional intachable, alguien que siempre ha hecho las cosas bien, de repente toma una decisión desastrosa? La respuesta que nos da este texto antiguo es súper equilibrada, está llena de matices y es literalmente una mina de oro para entender qué es el verdadero liderazgo. Bueno, para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 6 puntos. 1. Un rey y un error grave. 2. El equilibrio del juicio divino. 3. El liderazgo activo y personal. 4. La justicia sin males ni sobornos. 5. La necesidad de integridad. Y 6. La valentía y la acción final. Vamos a ver paso a paso cómo este hombre consiguió enderezar el rumbo. Empezamos por el punto número 1. Un rey, un error grave y sobre todo el enorme peligro de las malas alianzas. A ver, la historia arranca con un choque bastante potente. Imaginaos la escena. El rey vuelve a Jerusalén sano y salvo después de una victoria. Y de repente, un visionario llamado Jehú, hijo de Hananí, le sale al paso y le suelta una pregunta de esas que incomodan muchísimo. Una pregunta que le va a cambiar los esquemas por completo. El contexto es este. Jehosafat era un rey fiel, tenía un historial buenísimo, pero cometió un error táctico y moral tremendo. Decidió aliarse con Acab, que era un gobernante profundamente corrupto. Así que la confrontación no se anda por las ramas, va directa a la ética de esa alianza. Básicamente le dice, ¿cómo puedes apoyar a los que actúan con maldad? Y claro, esto nos deja clarísimo que juntarse con la corrupción acaba manchando hasta el líder más puro. Y esto, sinceramente, nos demuestra una verdad universal impresionante. Por un lado tenemos un error de juicio monumental, un auténtico desastre. Pero por el otro vemos cómo da los pasos hacia su redención, eliminando todo lo malo y preparando su corazón. Es como un espejo para nosotros. Nos recuerda que incluso las personas con las mejores intenciones, con una base moral súper sólida, pueden acabar pagando muy caro el tomar decisiones imprudentes o juntarse con quien no deben. Vamos, que las buenas intenciones no te salvan de las consecuencias de una alianza tóxica. Pero ojo, que meter la pata no es el final de la historia. Lo que hace falta después es humildad y tomar cartas en el asunto para arreglar el desastre y reconducir la situación. Pasamos a la sección 2, el equilibrio del juicio divino. O lo que es lo mismo, ver el cuadro completo de la situación. Hoy en día ya sabéis cómo funciona la cosa. Cuando a alguien con autoridad la fastidia, lo normal es la condena absoluta, la famosa cultura de la cancelación o en el extremo opuesto mirar hacia otro lado. Pero el texto nos da una lección de madurez increíble. Resulta que la autoridad divina reprende la mala decisión de forma muy severa. El error está ahí y pesa, las cosas como son. Sin embargo, en la misma frase, reconoce de inmediato todas las cosas buenas que el rey había construido durante años. ¿Qué nos dice esto? Pues que un solo tropiezo no tiene por qué definir toda una vida de cosas bien hechas. Un juicio verdaderamente justo sabe poner en la balanza el error frente al esfuerzo sincero de la persona. Y aquí llegamos a la clave de cómo este rey logra recuperarse. El texto usa una expresión interesantísima, dice que él había preparado su corazón. Y es que la brújula moral de una persona no es algo que dependa de tener un subidón emocional un día o de actuar por instinto. ¿Qué va? Es una preparación constante y a conciencia. Hablamos de una decisión firme, de tener la disciplina y la intención diaria de buscar hacer lo correcto. Esa base tan robusta fue en el fondo su red de seguridad. Fue lo que le permitió tragarse el orgullo, aceptar la crítica durísima que le hicieron, aprender de su error y levantarse para cambiar su nación. Llegamos al punto 3, el liderazgo activo y personal. Es decir, dar la cara y liderar desde el frente. Pero a ver, en la práctica, ¿cómo arreglas un desastre moral o táctico de este calibre? ¿Te escondes en tu despacho y mandas a tus ayudantes a que den la cara y te saquen las castañas del fuego? Pues no, lo que hace Jehosafat es una auténtica clase magistral de gestión de crisis. En lugar de delegar el marrón, pasó a la acción física directa. Salió de su palacio y se recorrió todo el territorio en persona. Imaginaos, desde Beersheba, en el sur, hasta las montañas de Efraim, en el norte.
Nos demuestra que para arreglar un sistema roto y volver a ganarte la confianza de la gente, un líder tiene que salir de su zona de confort, mancharse las manos, ir nombrando a las autoridades personalmente y, en definitiva, caminar codo a codo con su pueblo. Vamos con la sección 4, justicia sin males ni sobornos, el estándar divino que todos deberíamos buscar. Claro, una vez que el rey puso jueces en todas las ciudades fortificadas, tenía que dejarles muy claro cómo debían actuar para que nadie se corrompiera. Y la instrucción fue tajante. Miren bien lo que hacen. Les dejó clarísimo que no estaban ahí para ganar un concurso de popularidad, ni para contentar al rey, ni para quedar bien con la gente. Tenían que responder ante una autoridad muchísimo más alta. Esto es brutal si lo pensamos bien, porque significa que cualquiera que tenga poder hoy, ya seas director de una empresa, un juez en un tribunal o el presidente de tu comunidad, tiene que actuar sabiendo que sus decisiones van mucho más allá de la conveniencia inmediata. Y para blindar todo esto, marco 3 cosas como absolutamente intolerables: la injusticia, la parcialidad y los sobornos. Son las 3 banderas rojas supremas en cualquier sistema de justicia. Es una advertencia que no caduca contra el favoritismo, contra ceder a la presión social o, por supuesto, dejarse comprar. Si tan solo una de estas 3 cosas se cuela en una institución, despídete. La confianza de la gente se hace pedazos y el sistema fracasa estrepitosamente. Literalmente, son líneas rojas innegociables que garantizan que nadie use el poder para forrarse o para su beneficio personal. Entramos en la sección 5, la necesidad de integridad, algo que va muchísimo más allá de ser simplemente bueno en tu trabajo. Resulta que el rey no se quedó ahí y montó una especie de tribunal supremo central en Jerusalén, eligiendo con lupa a levitas, sacerdotes y jefes de familias. Y aquí se abre un debate que me parece súper actual. Fijaos en el contraste en pantalla. Por un lado tenemos la competencia, ser un hacha en lo tuyo, conocer las leyes al dedillo y saber resolver casos dificilísimos. Y por otro tenemos la integridad, ese compromiso ineludible de servir con una moral intachable. ¿Qué nos enseña esto? Pues que el talento técnico, si no va acompañado de integridad moral, acaba destruyendo cualquier organización desde dentro hacia afuera. Vamos, que ser un genio no sirve absolutamente de nada si la brújula moral está rota. Según el texto, la base de esa integridad era tener temor a una autoridad superior. Pero cuidado aquí, que no estamos hablando de un miedo cerval o de vivir aterrorizado, para nada. Hablamos de un respeto moral tan profundo que es lo que te frena a la hora de ceder a las presiones externas o a los favoritismos. Y hay un detalle que me encanta. Este sistema tenía un enfoque súper educativo. Los jueces no estaban solo para castigar, tenían la obligación de advertir a la gente sobre las leyes para que no metieran la pata antes de que pasara. Así que la justicia no era solo repartir palos, sino que educaba activamente, prevenía y protegía a toda la sociedad. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y llegamos ya a la última sección, la 6, valentía y acción final, el momento de remangarse y ponerse a currar. Después de montar toda esta jerarquía súper detallada, dejando muy claro quién mandaba en qué, como el sacerdote Amarías para lo religioso y Zebadías para lo civil, la historia llega a su punto álgido con una frase que es un cañón: sean fuertes y pónganse a trabajar. Y es que es la pura verdad, el liderazgo ético y la integridad nunca, jamás, pueden ser cosas pasivas. Exigen un montón de valentía y estar dispuesto a hacer ese trabajo duro, a veces súper tedioso, que hace falta para que las cosas sean justas de verdad. De nada sirven las ideas brillantes y los sistemas perfectos si luego no le echas valor para ejecutarlos y llevarlos a la práctica. Llegados a este punto, creo que queda clarísimo que estas lecciones de hace miles de años sobre cómo medir el corazón humano, cómo ser justos frente a un error grave y cómo enderezar el rumbo con valentía, siguen siendo asombrosamente útiles para los líderes de hoy. Así que os dejo con esta reflexión para terminar. ¿Cómo podemos aplicar nosotros mismos este nivel de integridad inquebrantable, de liderazgo activo y de justicia transparente en nuestro propio día a día? Transformar toda esta historia en acciones reales es un reto constante. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual y nos escuchamos en nuestra próxima exploración para seguir desgranando ideas que de una forma u otra nos transforman a todos. Hasta la próxima.